Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López y junto con mi compañera Catalina Soto hoy les venimos a hablar sobre los regímenes autocráticos tradicionalistas, una lectura correspondiente a teoría constitucional e instituciones políticas, y esta a su vez corresponde a la materia de política latinoamericana comparada dirigida por el docente Johan Rosso. Muy bien. Para empezar a hablar de este tema, cabe resaltar como tres formas de gobierno que derivan en regímenes autocráticos, que la lectura enfocaba bastante en el sentido de preámbulo antes del fuerte de la lectura. Entonces, estas consistían en presidencia o el Estado presidencial, Consejo de Estado y Comisión Militar Central. La presidencia se caracteriza por ser elegida por una Asamblea Nacional o por, bueno, en el caso democrático, por el voto popular. Hace cumplir las leyes de la Asamblea Popular, decreta ley marcial, decreta estado de guerra, entre las otras cualidades o características que tiene la presidencia. El Consejo de Estado es un órgano, digamos, que ejerce el poder ejecutivo y el poder administrativo. Es integrado por el primer ministro, el viceprimer ministro, consejeros de Estado, etcétera. Todos ellos conforman el gabinete. Este se ve un poco más en términos parlamentarios. Y la Comisión Militar Central, que su ejemplo más claro es el de China. Este es un organismo correspondiente, es el organismo correspondiente a dirigir las Fuerzas Armadas. Está integrado por un presidente y varios vicepresidentes, y la mayor expresión en lo material es el poderío del ejército chino. Entonces, este tipo de regímenes son dictaduras, o en su mayoría son dictaduras de derecha o de extrema derecha, opuestas al socialismo. En este sentido, el autor no se deja entender muy bien, porque más adelante nos va a hablar que hay similitudes entre las ideologías, por ejemplo, la comunista y la fascista, que pueden derivar en autocracias. Sin embargo, antes de que la mayoría de ellas son de extrema derecha o conservadores. Entonces, estas también se caracterizan por tener un sistema, operar dentro de un contexto, un sistema capitalista, y también son tradicionalistas o ultraconservadores, lo que decíamos antes. Aparte de eso, exaltan o ponen por encima de las facultades del Estado institucionales las fuerzas militares. Otra característica de estas es buscar mantener el statu quo, es decir, el estado actual de las cosas, y rechazan los cambios revolucionarios, apelan por un cambio más gradual o sistemático, a veces de tipo populista. En ese sentido, están totalmente en contra de los cambios, por así decirlo, entre comillas, de sopetazo, como son los cambios efectuados por revoluciones, pero no están en contra de los cambios, es decir, sí, pero tienen que ser graduales, tienen que ser transitorios, tienen que ser por medio de instituciones, por medio de vías legales, entre comillas, pero pues muchas veces esto no se da, y se da la revolución. Se caracteriza también por tener una restricción o una censura a las libertades públicas, en el sentido de que mediante las medidas restrictivas y represivas, haciendo uso nuevamente de las fuerzas militares o de la policía, desconocen las garantías individuales, suprimen los órganos de expresión independiente y censuran la prensa. Entonces, todo este círculo de acontecimientos de censura que puede ejercer los regímenes autocráticos van con el fin de suprimir los posibles usos de mecanismos de participación popular, para efectuar algún cambio en el gobierno. Esto, por supuesto, con el fin de mantenerse en el poder. El poder ejecutivo suele absorber o controlar las demás ramas del poder. El poder legislativo desaparece o está subyugado, y el poder judicial también está sometido a las presiones del ejecutivo. Esto pues, viene relacionado con la forma como se llega al poder, que es algo de lo que hablaremos más adelante, que pues, normalmente son golpes de Estado. Se caracterizan también por ser de tendencia caudillista. Este es un término bastante colonial y postcolonial, pero pues en este sentido, en estas formas de gobierno se sigue dando. El pueblo tiende a seguir ciegamente estos gobiernos fungidos por métodos propagandísticos o de populismo. Entonces,
Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el carisma que tiene un dictador o que tenía un dictador como Hugo Chávez hacía que las personas se cerraran a otras posibilidades y lo siguieran ciegamente a este mandatario. Estos también se oponen al pluralismo político y digamos que también va relacionado con la restricción de las libertades, porque pues la actividad de los partidos políticos está restringida de plano prohibida. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de China, hay un único partido, en el caso de Corea del Norte, hay un único partido y todas las personas pues no tienen posibilidades o todas las personas que tienen formas de pensar diferentes no tienen cómo participar políticamente porque pues solamente tienen una representación pública. Entonces, esto con el fin pues, de evitar incentivos o intentos de cambio de Estado y mantener, como anteriormente lo decía, el statu quo. Y aquí es donde retomo el tema de las ideologías, y es que pues muchas veces dictaduras de tipo autocrático se han visto por parte de ideologías fascistas como son la nacionalsocialista o la fascista, y por parte también de comunistas como es la de Stalin en el caso de la Unión Soviética, esto haciendo uso de partidos hegemones en sus formas de gobierno. Según, perdón, según los antiguos romanos, donde se empezó a hablar por primera vez de esta forma de gobierno de las dictaduras, se creía que era algo transitorio con el fin de hacer frente a una crisis. Sin embargo, se han convertido en una forma de gobierno con aspiraciones de perpetuidad indefinida, buscando su justificación en cualquier alteración de orden público, es decir, una justificación para mantenerse en el poder. Este tipo de gobiernos se dan en países denominados del tercer mundo como consecuencia del subdesarrollo, de las faltas de oportunidades y de la carencia de una estructura como efectiva de educación y de las demás oportunidades que pueden tener. Digamos que aquí se hace un contraste bastante profundizado entre ideologías como el comunismo y el fascismo, en el sentido de que ambas comparten en términos de regímenes autocráticos, o sea, lo que nos corresponde, ambas comparten bastantes similitudes. Por ejemplo, ambas buscan un bien común en lugar de los propósitos individuales a través de un partido único como instrumento de Estado, es decir, lo que decíamos anteriormente, un partido hegemón. Ambas ideologías rechazan el régimen de la democracia liberal, aunque es por, digamos, el sistema capitalista y el manejo de la economía en el caso comunista, y la incapacidad de garantizar el orden y el fortalecimiento del Estado en el caso fascista. Se diferencian también en el sentido en que el marxismo es una doctrina de masas, mientras que el fascismo es una doctrina de las élites. Y por último, el marxismo pretende gradualmente desmantelar hasta o sea, bajar el poder del Estado hasta hacerlo desaparecer, mientras que por otro lado el fascismo pretende es exaltar o aumentar la estructura y el poder que posee el Estado. El fascismo, por otra parte, tuvo inspiración en la teoría filosófica y racional del siglo XIX, que buscaba hacer frente a la racionalidad liberal. Digamos que esta argumentaba que la naturaleza era guiada por fuerzas oscuras y misteriosas, al tiempo que rinde pleitesía a las masas y a las élites, es decir, en el caso de la teoría irracional, filosófica irracional. También otra premisa de esa teoría es el alma nacional en términos de un objetivo en cual el pueblo busca conscientemente como un propósito final. Y sus principales exponentes eran Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Otros incentivos que tenía Italia para instalar como tal el fascismo en su forma de gobierno era la idea de lograr instalar nuevamente la grandeza y el poderío que tenía el antiguo imperio romano. Por otra parte, digamos que al finalizar la Primera Guerra Mundial,
Italia vivía dificultades de todo tipo, de políticas como económicas. Esto es irónico debido a que Italia en la Primera Guerra Mundial estaba en el bando ganador, estaba en la Triple Entente, si no estoy mal. La Triple Alianza y la Triple Entente estaban en el bando ganador y sin embargo este pasaba por dificultades. Mussolini a su vez se aprovecha de esto, se aprovecha de la debilidad del gobierno liberal y asciende al poder, instaurando el nuevo movimiento político, el fascista, y renovando toda la estructura estatal de Italia, diciendo que el cambio venía por parte del pueblo italiano y no por parte de otros. Poco a poco toma el control del parlamento de las instituciones internas, hasta instaurar como tal la forma de gobierno. Una de las principales características que tienen esos mandatarios es que son muy populistas, como se puede ver en la imagen. De igual manera, en países como Alemania, el régimen nazi, es decir, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, usaba bastantes características de esta, y el régimen del franquismo en España, con el triunfo de los nacionalistas sobre los republicanos en la guerra civil, hace uso del partido Falange, que compartía similitudes con el nazi y con el fascista, y este a su vez llega al poder. Todos estos comparten bastantes características autocráticas. De igual manera con Stalin en el Partido Comunista en la Unión Soviética. La diferencia es que Franco previó la caída del fascismo y del nazismo en el transcurso de la guerra, por lo que le dio un tinte más democrático a las instituciones, esto con el fin de lograr mitigar los impactos que podían tener agentes internacionales en su estado al terminar este conflicto. Por el lado de las monarquías absolutas, digamos que antiguamente se veían bastante instauradas en esta forma de gobierno, en el sentido de que pues era una sola persona la que disponía de las órdenes o de las características que podía tener el Estado en términos de elecciones, en términos de desarrollo, de estructuración. Sin embargo, actualmente pues las monarquías casi no se ven o están o tienen como un ejercicio netamente simbólico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la monarquía inglesa. Es decir, el primer ministro es quien tiene el control estatal, mientras que la reina Isabel pues tiene cierto control simbólico. Y para seguir hablando de las dictaduras en América Latina, estas en su mayoría surgen por acción directa de un golpe de Estado. Esta la forma más recurrente que hay de ascender, de que una dictadura ascienda al poder. Utilizan como pretexto asumir la inestabilidad política de un país o la inestabilidad económica. Son populistas, lo que decía anteriormente, usan el carisma de los mandatarios para mantenerse el poder, o usan pretextos muy mesiánicos con el fin de decir vamos a obtener el desarrollo y la única manera de que lo obtengan es por medio de mí. No tienen ideología política definida, esto en el caso de América Latina, pero sin embargo en su mayoría desconfían de los partidos democráticos. Restringen también de igual manera las libertades individuales e impiden el funcionamiento de los cuerpos de elección, como son el Parlamento, la Asamblea regional y local. Entonces, claro, ejemplos de esto son Pinochet en Chile eh, y el general René Barrientos en el caso de Bolivia, por solo mencionar unos pocos. Otra característica de estas dictaduras es que, digamos, en términos temporales, la mayoría de estas se dan entre los años 50 a los 90. Es el mayor auge que hay de violencia y de ascendencias de este tipo de mandatarios en los países latinoamericanos. A lo largo de los años 2000 en adelante, baja un poco, se disminuye un poco estas intervenciones, aumenta la participación popular, las elecciones, la llegada legítima al mandato, y de este modo pues aumenta la democracia.
En el caso de Colombia con Rojas Pinilla, su mandato, aunque muchos consideran su dictadura como perversa, pues la verdad es que trajo consigo bastantes avances para el país. Sin embargo, el Frente Nacional, es decir, el acuerdo entre conservadores y liberales, logra hacer que este mandato llegue a su fin y hacen una alternancia entre conservadores y liberales para ver o sea, entre 4 años, es decir, entre cada mandato, quién tendrá el, el, el poderío, bueno, no el poderío, como sí, como la jefatura del gobierno. Muchas gracias.